Continuamos avanzando hoy, amigo oyente, por el libro de Amós que comenzamos en nuestro programa anterior. Y leímos lo que decía ya el capítulo 7 de este libro como principio de nuestro estudio, aunque nunca antes habíamos hecho esto. Pero queríamos llegar a conocer a este hombre Amós. Como dijimos, él era un boyero de Tecoa. Tecoa era la última estación antes de entrar en esa terrible zona desértica, y es un desierto que va hasta el Mar Muerto. Este hombre, pues, conocía esa zona. Él era pastor de ovejas y también una persona que recogía higos silvestres. Este es un higo que crece en un árbol sicómoro bastante pequeño. Vemos también que Amós era un trabajador migratorio que iba de un lugar a otro. Ahora Dios llamó a este hombre para que saliera del reino del sur y se dirigiera al reino del norte, a Betel, la capital, y que allí hablara. Permítanos decir que él era en realidad un campesino que había ido a la ciudad. Y la gente se burlaba de él al principio. Luego ellos descubrieron que este hombre en realidad tenía un mensaje y él alcanzó el corazón de muchas personas. La palabra de Dios transformó a muchos, y esto por supuesto perturbó mucho al elemento liberal de esa época. Les perturbó tanto que tramaron hacer algo contra él. Los liberales siempre están hablando en cuanto a la hermandad, a la fraternidad, pero ellos son la peor demostración de fraternidad. Hemos recibido menos muestras de fraternidad de ese grupo que de cualquier otro grupo en la tierra. Esta gente tramaba hacer algo contra Amós aquí. Así es que enviaron a Amasías, el sacerdote. Y este era un político muy hábil. El primero fue a hablar con el rey y envenenó la mente de Jeroboam II contra Amós. Y luego él fue a hablar con Amós y prácticamente le insultó. Esto fue en realidad lo que hizo. Y comenzamos hoy a ver lo que nos dice el capítulo 7, versículo 12, donde Amasías se acerca a Amós y le dice, «Vidente, vete. Huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá». En otras palabras, vete de aquí y vuelve a tu casa. No queremos verte más aquí, le dice. Y continúa diciéndole, come allá tu pan y profetiza allá. O sea que él está acusando a Amós de hacer esto nada más que por dinero. Por eso no te queremos aquí. Luego en el versículo 13 leemos, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Y este es el peor de los insultos. Este es el colmo de la arrogancia de este sacerdote. Él está utilizando aquí un método satírico, y una sátira que no solo es hiriente, sino que es venenosa. Él dice, recuerda que has estado hablando en la iglesia principal de Betel, en la iglesia del rey, y tú has estado en el santuario del rey, y él no está conforme contigo. El rey va a esa iglesia, y tu mensaje le molesta. Y hay muchas personas allí que no gustan de lo que estás diciendo. No estás utilizando métodos o formas diplomáticas. Tú no los halagas a ellos. Tú no les estás diciendo cosas como las que les gusta oír, de lo maravillosos que son. Tú no estás cultivando la amistad de los ricos y de la gente de influencia en ese lugar. Tú eres más bien irreverente. Tú comienzas a decir chistes de vez en cuando, no muestras dignidad, golpeas el púlpito y no tienes gestos muy elegantes. Tú no usas una voz que sea de agrado para esta gente. Lo que necesitas, Amós, es tomar un curso en homilética. Parece que tú no has leído el último de los libros publicados. Y este sacerdote se burla así de Amós. Ahora queremos que usted note la respuesta que este gran profeta de Dios da en esta situación. Este es un hombre que ha predicado la justicia de Dios y el juicio de Dios, y hay aquellos que le llaman el profeta que predica fuego y azufre. Ahora escuche las respuestas que él da, porque demuestra lo grato y placentero que él es en realidad. Los versículos 14 y 15 del capítulo 7 dicen, «Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, Ve y profetiza a mi pueblo Israel». Y luego él continúa diciendo en el versículo 16, «Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac». Vamos a hablar del mensaje más adelante. Luego él tiene algunas palabras bastante duras que decir contra este hombre Amasías. Pero vamos a regresar a eso aquí, porque lo que tenemos es de suma importancia. Y quisiéramos hacerle una pregunta, amigo oyente. ¿Le parece a usted que esta respuesta es la de un fanático? Nosotros, hablando francamente, tenemos una crítica en cuanto a Amós. Él es una persona demasiado cándida, ingenua. Él se muestra como una persona sencilla, sin artimañas. En el desierto de Tecoa, él sabía cómo debía comportarse.
Él podía evitar los peligros que se le presentaban en el bosque, que estaba lleno de bestias salvajes. Pero en esa jungla de asfalto, él se encontraba un poco perdido, digamos, y de paso debemos decir que el mundo del día de hoy es una verdadera jungla, el mundo de la carne y de Satanás. Y uno encuentra hoy en círculos de la iglesia que pueden ser un poco peligrosos, especialmente en áreas liberales. Y también es un poco peligroso en la jungla fundamental a veces. Uno no se encuentra seguro en realidad. Siempre uno puede encontrar a otra persona que le puede destrozar. Hay personas que ocupan cargos en algunas iglesias que son en realidad algo aterradoras, y es mejor que uno los trate siempre bien. Otras personas que no pueden controlar muy bien su lengua, y debemos recordar lo que dijo Santiago en cuanto a tener una lengua venenosa. Hay personas que son peores que una serpiente venenosa cuando lo critican a uno. Ahora este hombre Amós, como decíamos, es bastante ingenuo. Él dice, yo ya lo sé, usted tiene razón, yo no soy un predicador. Ya yo sé eso. No soy predicador y lo que usted dice que yo no soy profeta también es cierto. Ni siquiera soy hijo de un predicador. Yo vengo del campo, pero Dios me ha llamado. Escuche lo que él dice aquí en el versículo 15. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Usted quiere ver mis títulos, mis credenciales? Pues aquí los tiene. Y amigo oyente, queremos decirle que si usted está predicando la palabra de Dios hoy, usted va a ser enfrentado por personas así. Es muy interesante notar que a veces nos llegan cartas que dicen, estamos interesados en saber cómo recibieron ustedes la autoridad que tienen. Bueno, eso es más fácil. Cuando éramos jóvenes, Dios nos llamó y estamos seguros que Él nos ha llamado. Ahora alguien quizá diga, bueno, usted tiene mucha fe. La verdad es, amigo oyente, que como persona joven uno no tiene fe. A veces uno ni siquiera está seguro de si el Señor le permitirá completar sus estudios. Así es que es muy difícil señalar esto cuando uno es joven. Pero cuando ya uno ha avanzado en la jornada, tiene más seguridad y puede decir que lo sabe, que ha sido llamado por Dios. De modo que no es necesario presentar la autoridad que uno tiene. Y uno puede ser tan ingenuo como este hombre, aunque quizá es demasiado cándido en la forma de actuar, según lo observamos nosotros. Sin embargo, el Señor le estaba guiando. Ahora él no estaba presentando el mensaje de los hombres. Él estaba presentando un mensaje de la palabra de Dios. Él predicaba contra el pecado. Él no era un predicador meloso. Él no estaba presentando una dulzura artificial. Él no estaba tratando de perfumar sintéticamente la basura que estaba ante él. Él sabía que no había cantidad suficiente de perfume para hacer cambiar el olor a podredumbre que existía en ese lugar. Y él presentó muy claramente el hecho de que Dios no era blando y tolerante, que Él no era sentimental, que no era superficial. Él no dio su consentimiento a los caprichos que existían en una tierra de discursos y entretenimiento. Él no trató con generalidades vagas. Alguien dijo lo siguiente en cuanto a un predicador hace varios años, que la forma en que él predicaba era que uno debe arrepentirse como si creyera con cierta medida o se perdiera hasta cierto punto. Ahora este hombre Amós habló en 3 áreas, y vamos a notarlas al recorrer las páginas de este pequeño libro de su profecía. Lo más sorprendente para nosotros en cuanto a este hombre es lo siguiente. Él era prácticamente desconocido cuando llegó a Betel. Y aún en el presente es un poco desconocido. Pero en los días de Amós, en la época de la Biblia, se le unía al profeta Oseas, se les conocía como Amós y Oseas. Ellos marchaban juntos, eran profetas contemporáneos. Estamos seguros que se conocían el uno al otro. Y como ya hemos apreciado, Oseas enfatizaba el amor de Dios, pero que un Dios de amor continúa juzgando o castigando el pecado. Ahora Amós habla de la alta justicia y de la inflexibilidad de Dios que causa que Él llegue a juzgar. Vamos a regresar al primer capítulo de este libro para ver cuál es el mensaje de este hombre. Creemos que ahora ya conocemos algo en cuanto a él personalmente. Él es un hombre que no tiene temor, un hombre muy destacado. Él está presentando un mensaje. Pero lo que realmente sorprende es que este hombre tiene una apreciación mundial de la situación. Él tiene una concepción global. Él primero habla a las naciones vecinas de Israel, y él habló a los grandes poderes mundiales de aquel día. Eso no era algo nuevo. Más adelante los otros profetas también lo hicieron. Uno encuentra que Isaías, Jeremías, Ezequiel y por cierto Daniel lo hicieron. Pero el método utilizado por esos hombres era el de hablar primero del juicio de Dios a la nación de Israel y luego entonces hablaban de las otras naciones. Ahora Amós invierte ese método. Él habla primero del juicio de Dios a las naciones vecinas.
Cuando él habló primero en el santuario del rey, indicó que Dios iba a juzgar a Siria. Dios iba a juzgar a estas otras naciones que rodeaban a Israel: Listra, Fenicia, Edom, Amán, Moab, y todos ellos llenaban el santuario del rey. Él en realidad estaba reuniendo gran cantidad de gente a su alrededor, porque a ellos les gustaba oír su predicación en cuanto a los pecados de los de Moab, pero no les gustaba cuando hablaban de sus pecados. Y hay muchas personas que hoy gustan de escuchar que el predicador hable de los pecados de los moabitas que fueron cometidos hace 4000 años, pero no les gusta que uno les hable en cuanto a los pecados que ellos cometen ahora. Ahora podemos ver que este hombre, Amós, hace uso de mucha diplomacia. Él era una persona bastante elocuente, aunque procedía de una zona desértica y era un predicador de campo, pero tenía un lenguaje tremendo. Algunas de sus declaraciones son realmente elocuentes. Según nuestra opinión, él era un gran predicador. No estamos de acuerdo con Amasías, quien sugirió que él tendría que abandonar la ciudad. Ahora, volviendo al capítulo 1 de Amós, leamos el versículo 1, que dice: Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. No vamos a entrar en demasiados detalles en cuanto a la fecha. Ese terremoto fue mencionado por Zacarías unos 200 años después de eso. Según Josefo, tuvo lugar durante el reino de Usías. Como quiera que sea, eso en realidad no es muy importante. Ahora eso nos ayuda a ver que él era contemporáneo de Oseas y que él era uno de los primeros profetas. Y él es profeta para el reino del norte. Ahora notemos lo que dice el versículo 2 del capítulo 1. Dijo: Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Nos damos cuenta que esto es un lenguaje figurado en muchas formas. De paso, digamos que es muy elocuente. Jehová rugirá desde Sión. Usted recordará que Joel utilizó esta expresión más adelante, y nos sugiere el rugido de un león cuando se abalanza sobre su presa. Es una forma muy sorprendente de comenzar un libro. Jehová rugirá desde Sión. Rugirá como león, y eso nos habla del juicio de Dios que se acerca sobre las naciones vecinas de Israel. Y continúa diciendo aquí Amós: y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Aparentemente eso nos habla de una sequía que se aproximaba, y también de un hambre que vendría sobre esa tierra, y sería un hambre que se extendería a través de toda la tierra. Ahora, si uno visita hoy esa zona del Carmelo, puede notar que hay unos árboles hermosos. También hay flores hermosas en ese lugar, y tiene que haber sido esa la condición que apreció Amós en su día. También estaba así en el día de Elías. Pero ahora se aproxima una sequía que todo lo hermoso que existía en el Carmelo se secaría. Ahora, en el versículo 3, tenemos una sección que probablemente necesitaría un bosquejo de nuestra parte. Para entender mejor un libro de la Biblia, es necesario tener un bosquejo. Es por eso que enviamos a todos nuestros oyentes notas y bosquejos para cada libro de la Biblia. Lo que aquí tenemos en la primera parte son los juicios sobre las naciones vecinas de Israel. Comienza con el primer versículo y continúa hasta el capítulo 2, versículo 3. Y se mencionan aquí varias naciones. La primera nación que se menciona es Siria, cuya capital era Damasco. Y en el versículo 3 leemos: Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, amigo oyente, él no se está refiriendo solamente a 3 o 4 pecados. Él no está tratando de darle a usted una lista de aquellos pecados, y no solo quiere decir 3 o 4, porque podría haber dicho 5 o 6, ya que son muchas las transgresiones. Es decir, que la copa de iniquidad de ellos estaba llena, y nada podía detener ahora el castigo de Dios que se aproximaba sobre esa tierra. Luego él habla de aquello que ellos hicieron. Ellos habían utilizado aquellos instrumentos para trillar, eran utilizados para trillar el grano, y así es como ellos habían tratado a Galaad. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con Galaad? Bueno, Galaad se encontraba en la ribera oriental del río Jordán. Era una tierra que llegaba hasta el mar de Galilea, y allí estuvieron Rubén y la mitad de la tribu de Manasés y la tribu de Gad. Ellos ocuparon el lado equivocado, digamos. Y Siria, que se encuentra al norte, vino de ese lugar. Y eso lo notamos en el presente por la situación que existe entre Siria e Israel.
Ellos habían bajado contra el pueblo de Dios y los habían trillado, según esta expresión. Y Él los está juzgando por la crueldad que demostraron y por la brutalidad contra el pueblo de Israel. Y vamos a ver esto que ha sido demostrado en los libros históricos de la Biblia. Pero vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa, Dios mediante, para poder apreciarlo. Y entonces, amigo oyente, vamos a ver el juicio contra estas otras naciones. Y siempre hay una razón diferente por la cual Dios juzga a estas otras naciones. Le invitamos, pues, a acompañarnos al proseguir nuestro viaje por esta profecía de Amós. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer el capítulo 1 de esta profecía de Amós y estar así mejor preparado para el estudio que proseguiremos en nuestro próximo encuentro. Es nuestra oración que el Señor continúe bendiciendo su vida en gran manera.